Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Un fraternal saludo, estudiantes de sexto semestre vespertino, a nuestra conferencia introductoria sobre la socialización del proyecto docente. Desde este momento les enviamos un abrazo fraternal y una invitación a que podamos cumplir con nuestras obligaciones, tanto de docentes como estudiantes, en evacuar este periodo académico atípico, en unas circunstancias que nos ha llevado la pandemia que mundialmente se vive, pero que nosotros con nuestro esfuerzo y colaboración mutua saldremos adelante. En primer lugar, quiero decirles que el proyecto docente de la asignatura de sociedades mercantiles o sociedades comerciales ya fue socializado con anterioridad y además que se envió por la plataforma de la Universidad de Cartagena a todos los correos institucionales que están registrados de estudiantes matriculados en este curso o asignatura de sociedades comerciales. Sin embargo, nos parece importante que hagamos este sucinto video introductorio para que entendamos y compartamos la dinámica del curso de sociedades mercantiles desde una visión totalmente diferente. Por ello, señores, los invito desde el día de hoy a mirar el curso desde otra perspectiva. Sociedades comerciales es un curso que se encuentra dentro del contexto de derecho económico, toda vez que las sociedades mercantiles son las que conforman el sector real de la economía, y el sector real de la economía y el sector, es decir, el sector privado, es el que jalona nuestro sistema económico y nuestro sistema político. Por ello no podemos conformarnos simplemente con decir que el desarrollo legal o el desarrollo jurisprudencial o doctrinario de esta tipología contractual se enmarca dentro de la disciplina de derecho privado. No, es obvio que debemos manejar unos componentes disciplinares, pero también es cierto que necesitamos tener una visión holística de toda la panorámica empresarial, de toda la panorámica de la economía nacional y de la economía mundial. Lo que estamos pasando en este momento con la pandemia y el aislamiento y, por decirlo de alguna forma, el confinamiento mundial para efectos de salvar la humanidad es un ejemplo de ello. Miren el impacto que ha tenido en las diferentes economías del mundo esta situación. Miren cómo el dólar sube, se trepa en las tasas de cambio. Miren cómo el petróleo baja. Miren cómo las bolsas de valores de Nueva York, de Tokio, de Hong Kong, la misma bolsa de valores de Colombia, generan y tienen actualmente una inestabilidad en el mercado cambiario. Entonces, eso es una muestra de por qué estas disciplinas, de por qué estos cursos o asignaturas de derecho económico no pueden manejarse solo desde la perspectiva disciplinar, desde la transcripción legal de los contratos, porque su desarrollo va más allá de la norma. Su desarrollo va en toda la aplicación de una teoría moderna en el derecho, que es el análisis económico del derecho, y miremos esos impactos. Por eso desde hoy los invito, señores estudiantes, a emprender esta aventura con las sociedades mercantiles que les servirá de herramientas a ustedes para poder entender ese mundo empresarial y la sinergia que él hace con el país, con las instituciones y con el mundo. Sucintamente podríamos decirles que de acuerdo al proceso anteriormente planteado que se hizo por la plataforma, como docente de la asignatura pudimos interactuar con el listado actualizado de estudiantes de sexto semestre vespertino que a la fecha están matriculados. En este momento tenemos un antecedente, una memoria histórica de 30 estudiantes matriculados. Es posible que algunas asignaturas pendientes conlleven a
conlleven a que este número sea diferente, suba en el número de estudiantes. Pero en la actualidad, por el correo institucional, hemos enviado el proyecto docente que a continuación muy sucintamente vamos a comentar. En primer lugar, quiero decirles que como antecedente, sociedades comerciales desde el punto de vista del plan de estudio de la Facultad de Derecho, con anterioridad era manejado en dos cursos, Sociedades 1 y Sociedades 2. Desde el cambio al sistema de créditos y desde el cambio del plan anualizado a semestralizado, se dieron unas sinergias en algunas asignaturas y ello permitió que asignaturas como la nuestra se den en un solo semestre. Antes se daba sociedades parte general y luego se daba sociedades parte especial. Es decir, el análisis con cada tipo social en particular. Esto ya no es así. Ya se nos exige, por el mismo sistema de créditos condensado en nuestro nuevo plan de estudio, que en un solo semestre veamos los dos cursos que se veían anteriormente. Eso nos exige una mayor responsabilidad y una sinergia en el que se evacúan los ejes temáticos centrales y queda a cargo del estudiante, desde hace varios semestres, 3, 4 aproximadamente, la responsabilidad de que en su trabajo independiente se profundice con los otros temas conexos o correlacionados. Frente al análisis sucinto del plan de estudio que vamos a evacuar de nuestro proyecto docente tal como se le planteó y tal como consta en Vicedecanatura Curricular actualizado a 2020, periodo 1, vemos que el primer capítulo es el de los fundamentos constitucionales del contrato de sociedad comercial. Este fundamento va amarrado a ¿qué, señores? Va amarrado a que como estamos en un Estado de Derecho, todas nuestras instituciones jurídicas y contratos tienen su soporte en la Constitución Política de Colombia. Y se hace una revisión en este primer capítulo de qué derechos constitucionales soportan esta tipología contractual. Aquí se analizará el derecho de reunión, contenido en el artículo 38 de la Constitución Política, el derecho de asociación, que se parece mucho, el derecho de reunión y el de asociación. Además de esto, porque el de asociación está en el 38 y el de reunión está en el mismo capítulo, pero tienen una diferencia sustancial que es la temporalidad del ejercicio de los mismos. Además de ese derecho de asociación, tenemos el derecho a la libre empresa, contenido en el artículo 333, 334 y todo ese capítulo económico. La obligación del Estado de planear y vigilar la economía. Yo puedo crear la empresa con el objeto social que yo quiera, pero eso está arreglado y obviamente tendré una superintendencia que realice la inspección, vigilancia y control de ello. Además de esa libre empresa y de esa intervención económica del Estado, también podríamos mencionar el artículo 58 de la Carta Política, el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada es un derecho que es la columna vertebral de nuestro sistema político y económico. Entonces no podríamos hablar de empresas, de sociedades, de acciones, de accionistas, si no se salvaguarda la propiedad privada. Porque la propiedad privada es lo que permite que nuestro sistema económico y político tenga un blindaje. Y más si este es el sector real de la economía, debe basarse en eso. Por ello hay algunas instituciones en derecho corporativo o derecho societario que pueden reñir con nuestra moral o nuestra visión de la vida y de las cosas. Sin embargo, es permitido porque aquí se protege la propiedad privada. ¿Qué accionista tiene mayor votación en la asamblea? En el quórum, el que tenga el mayor porcentaje de capital. Eso es una muestra
de cómo la propiedad privada incide en el ejercicio del derecho corporativo y societario. Además de esos, hay otros derechos que de una u otra forma están vinculados, pero este derecho de asociación, este derecho a la libre empresa, este derecho a la propiedad privada y este derecho a la intervención estatal de la economía son los que guían el desarrollo constitucional de este contrato. En el proyecto docente existen algunas lecturas sugeridas para este capítulo. Dentro del modelo pedagógico interestructurante que nosotros pretendemos compartir con ustedes, que consiste en que todos los estamentos están involucrados en el desarrollo del curso y que no es más que un modelo pedagógico dirigido a la continuación del constructivismo, es decir, que el estudiante es autónomo y es el líder en la formación del conocimiento, pero bajo la modalidad, la mediación y la facilitación de un docente. Pero no solamente pasivo, sino que todo lo que proactivamente se comparte debe retroalimentarse, tanto las cosas buenas como las malas, los aciertos, los desaciertos, los logros que no se alcanzaron, para poder, entre todos, estructurar realmente una formación del conocimiento. Además de la clase magistral y las lecturas dirigidas, se recomienda desde ya un trabajo investigativo para las tutorías. Ustedes saben que el proyecto docente y además nuestro plan de estudios establece una carga académica de 3 horas semanales de tutorías y 3 horas semanales de clases. En las clases obviamente vamos a evacuar y vamos a trabajar todas las metodologías que hemos diseñado para el curso, como enseñanza basada en problemas, como los seminarios alemanes, como los trabajos de campo, como la investigación sobre problemas significativos, como análisis jurisprudencial. Pero sin embargo, para las tutorías yo no puedo venir a plantear en una tutoría que no entiendo los elementos esenciales del contrato si previamente no he investigado sobre los elementos esenciales del contrato. Porque la tutoría es una herramienta en el proceso enseñanza-aprendizaje que va más allá, señores, de que el docente convierta la tutoría en otra clase para explicarle al estudiante que no entiende. Es todo lo contrario. El estudiante debe tener previamente una investigación, no solo bibliográfica, sino también conceptual y teórica, para plantearle una discusión al docente. Y con base en esa discusión se desarrolla la tutoría y así es más productiva. Entonces, señores, nuestro horario de clases es que los jueves, en el día de hoy, de 1:50 a 4:10 vamos a estar interactuando simultáneamente, sincrónica o asincrónicamente, por esta modalidad típica que tenemos en este momento, pero lo haremos en las clases. En las tutorías no vamos a dar clases, solo realizaremos tutorías con los estudiantes que se inscriban para tales tutorías. De acuerdo al número de estudiantes las podemos hacer grupales o las podemos hacer individuales, si son pocos, pero esas 3 horas las destinaremos a ellas. Por eso llevaremos un registro de qué estudiantes solicitan tutorías y en qué horario se evacúan. Entonces, ya dicho lo anterior, que es básicamente una moción de procedimiento para evacuar este proyecto y sus contenidos, llegamos al capítulo 2. El capítulo 2 está diseñado para tener una descripción legal del contrato, para entender qué es el contrato de sociedad mercantil desde muchos ámbitos, desde el ámbito del negocio jurídico, desde el ámbito de sus participantes, desde el ámbito de esos sujetos contractuales que obligaciones tienen, desde el ámbito de las formalidades que la misma ley le pide a ese ciudadano que quiere constituir una sociedad mercantil. Entonces, esa transcripción legal o el estudio de la transcripción legal obviamente nos lleva a ¿qué? Nos lleva a el análisis del artículo 98
del Código de Comercio, que es el que tiene la conceptualización de esta tipología contractual, y al estudio de todos esos elementos que les he señalado. Además de la bibliografía sugerida, que la mayoría son de derecho mercantil o de derecho comercial, no podemos olvidar textos y autores clásicos de derecho civil como Arturo Valencia Sea, como Velasco, como Joaquín Garrides, como Enrique Gaviria Gutiérrez y tantos otros. Aquí quiero hacer la siguiente claridad. En la bibliografía, señores, es libre. Además de la sugerida, ustedes pueden analizar cualquier autor nacional o internacional de sociedades mercantiles o de los temas que puntualmente estemos desarrollando. Porque recuerden que nuestro modelo pedagógico a implementar es el interestrukturante. Yo no le puedo a usted confrontar, no es que yo lo voy a evaluar mal porque la tesis que usted desarrolla es la tesis de un autor que no está en la bibliografía. Si usted contrasta, presenta la tesis, contrasta y dice por qué está de acuerdo con esa tesis, es totalmente válida su intervención y su evaluación debe ser positiva. Sin embargo, aprovecho la oportunidad para decirles que a partir de esa libertad para la escogencia de bibliografía, los invitamos a que utilicen las bases de datos de nuestra Universidad de Cartagena. Y hay un recurso económico importante de la institución para que tengamos acceso a libros nacionales e internacionales de mucha actualidad. Más en estos momentos que no podemos acceder a la biblioteca y que en el proceso de renovación de la acreditación institucional de nuestro programa tiene unos requerimientos muy específicos en torno a la adquisición de nueva bibliografía. ¿Qué les recomiendo? No dejen de entrar a la página web de la Superintendencia de Sociedades. Como todas las entidades oficiales, termina en .gov.co. Ojo, ¿cuál es la página web de la Superintendencia? www.supersociedades.gov.co. Es obligatorio entrar a esta página para el análisis en el link de conceptos y doctrinas jurídicas de todos los temas objeto de estudios en el curso, porque la Superintendencia de Sociedades es el máximo tribunal societario que tiene el país. Entonces, volviendo al proyecto, señores, les digo que en el capítulo 3, al analizar la descripción legal, tenemos que realizar un estudio de los elementos esenciales de este contrato. Utilidades, pluralidad, ánimo de asociarse o ánimo societatis, y adicionalmente a eso, los aportes. Se hace una revisión no solo teórica, sino práctica de la utilidad que tiene que adquiramos las competencias en esos elementos esenciales. De igual manera, además de Arrubla Paucar, de José María del Zaguirre, de contratos comerciales modernos de Juan Farina y de todos los que se relacionan en el plan de estudios y en el proyecto docente, se tenga libertad para que ustedes escojan cualquier autor. El capítulo 4, ya teniendo claro cuáles son los fundamentos constitucionales que regulan o que fundamentan este contrato y cuál es su descripción legal y sus elementos, entramos al capítulo de clasificación de sociedades, porque todas las sociedades comerciales no tienen las mismas características. Entonces, con base en varios criterios, se abordan diferentes clasificaciones que tendrán utilidad práctica en nuestro ejercicio profesional como operadores del derecho, cualquiera que sea nuestro rol, y de allí la importancia que tengamos la diferencia, por ejemplo, entre una sociedad de personas, donde el instituto de personas se privilegia, y una sociedad de capital donde lo que se privilegia es cuánto dinero lleva el accionista, sin importar quién sea. Tenemos un reglamento de colocación de acciones y necesitamos un accionista que traiga 5.000 millones. Nosotros no vamos a preguntarle quién es ese accionista, dónde sacó el dinero, qué hizo. No, simplemente es una oferta pública de colocación de acciones, y además si son acciones que se negocian en la bolsa, muchas veces ni siquiera conocemos a quien adquiere los paquetes accionarios. Entonces, cada una de los tipos de sociedades nos da un ámbito de desarrollo diferente.
las de personas, las de capital, las de comercialización internacional, las que son regulares e irregulares como la sociedad de hecho. Las competencias que pretendemos manejar allí son las comunicativas, las investigativas, las de socialización, las interpretativas, las argumentativas, las propositivas y las cognitivas, todas ellas que nos van a permitir llevar a feliz término la obtención del objetivo del curso. En el capítulo 5 ya comenzamos en los aspectos formales de la sociedad mercantil. ¿Qué debo hacer yo para constituir una sociedad mercantil de acuerdo a nuestro régimen legal? Y entonces se comienza a analizar todo el tema del artículo 110, de las formalidades exigidas para la Constitución, de la protocolización, de la escritura pública, de la posterior inscripción en el registro mercantil, y cómo, a pesar de estar en una cátedra de Derecho Económico, de Derecho Comercial, donde teóricamente se expresa que lo importante no es la formalidad, sino la consensualidad, este contrato es eminentemente solemne. ¿Y por qué? Por lo que les decía, por el blindaje que nuestro régimen jurídico da a la propiedad privada. Entonces, no es permitido que esa consensualidad desborde la solemnidad. Existen unas excepciones, unas rupturas de paradigmas, como las sociedades por acciones simplificadas, que ya se hacen por documento privado, como las sociedades de emprendimiento, quienes fueron las pioneras con la ley 1014 del 2006, la ley de emprendimiento de las pymes y MIPYME, que ya permiten que se realicen sociedades sin algunas formalidades, pero se sigue manejando el registro mercantil en todos los casos para que el Estado tenga un control de esas actoras que son las sociedades del sector real de la economía. Allí analizaremos todos y cada uno de esos requisitos formales del 110 y requisitos adicionales que la misma ley pide. En el capítulo 5 se manejarán los controles. Miren que hemos dicho con mucha frecuencia la actividad de intervención económica del Estado a nuestras sociedades. Entonces, las sociedades no son una rueda suelta. Las sociedades tienen tres tipos de controles, uno interno, directo y otro externo. El directo es el que ejercen los mismos asociados a través de su derecho de inspección y de sus decisiones sociales en las asambleas o juntas. El interno lo lleva la revisoría fiscal y el externo es el control gubernamental que llevan las entidades del Estado. Entonces, esa sinergia entre los tres controles nos dan la idea de cómo se maneja esa planeación económica e intervención económica por parte del Estado. Miraremos los requisitos de cada uno de los controles, qué sociedades lo tienen y el ámbito de aplicación. En el capítulo 7 se maneja el tema de las reformas estatutarias. Señores, ustedes observarán en nuestras clases, en nuestra interacción, que nos gusta mucho la moraleja, nos gusta mucho el símil, nos gusta mucho la metáfora como estrategia didáctica para nuestras clases. Nosotros comparamos las sociedades mercantiles con los seres vivos. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las sociedades mercantiles se constituyen, nace su personalidad jurídica, se crean obligaciones, luego se controlan, luego se transforman, es cuando se están reproduciendo con la fusión, con la escisión, fusión por creación, fusión por absorción y cambios de tipos sociales. Y luego, al final, mueren. ¿Cómo muere una sociedad? En derecho hay un principio general que las cosas se deshacen como se hacen. Si nosotros constituimos una sociedad mercantil para explotar un objeto social, ¿cuándo muere la sociedad? Cuando se inscribe el acta final de liquidación en el registro mercantil, que es donde se inscribió el nacimiento de la sociedad con el otorgamiento de la personalidad jurídica. Entonces, este 7º capítulo está relacionado con esas transformaciones societarias, esa transformación de los estatutos iniciales
que pueden traernos cualquiera de esas modalidades. Haremos énfasis en la transformación, en la fusión y en la escisión, porque son las reformas estatutarias más utilizadas en la actualidad en el mundo empresarial. El octavo y noveno capítulo tiene que ver con la disolución y la liquidación societaria, es decir, con la muerte de la sociedad mercantil. Empezamos por decirles, para que se vayan ambientando, que la disolución es un tema, es un campo jurídico, mientras que la liquidación, más que jurídico, es contable económico. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto me queda? Y lo que me queda lo reparto a prorrata de la inversión de cada accionista o cada socio capitalista. Entonces, fíjense que son dos procesos diferentes. El uno es jurídico. Entrar en cualquiera de las causales del 218 te dice, un momentico, tu sociedad ya está en causal de disolución, está que se muere, tienes 6 meses para subsanar la causal, si es subsanable. Si no es subsanable, tu sociedad ya entró en liquidación. Y la liquidación es la finalización del proceso de vida de una sociedad mercantil. Por eso les recomendamos todo ese doctrinas y conceptos jurídicos de la Superintendencia de Sociedades que pueden encontrar en la página web antes señalada. Ya en la segunda fase del curso, a partir de allí, comenzamos con el estudio de sociedades comerciales, parte especial. Recomendamos con especial, de especial forma, el régimen legal de sociedades de Legis y los textos de José Ignacio Narváez y José Gavino Pinzón, que estudian tipología contractual por tipología contractual. Entonces, cada uno de los capítulos primero desarrollará las sociedades de personas, es decir, las colectivas, las comanditas simples, las sociedades de hecho, las sociedades de capital, como las sociedades anónimas, las limitadas, las comanditas por acciones, las sociedades especiales, como la sociedad sucursal de sociedad extranjera, las sociedades de economía mixta, como también las sociedades accidentales, que se le llaman a las sociedades de hecho, y de manera muy particular las sociedades por acciones simplificadas, que están dentro del subconjunto de las sociedades de capital, que pero por ser la novedad introducida en la ley 1258 del 2008, ha sido una de las rupturas de paradigmas societarios más recientes. Entonces es la que más se utiliza actualmente en el país. Con esto que pretendemos, señores, al abordar todo este plan de estudio que se propone en nuestro proyecto docente, queremos conseguir como objetivo que al finalizar el curso ustedes manejen las competencias necesarias, indispensables para interactuar como operador judicial y operador jurídico, o sea, como juez, como funcionario, como consultor, como abogado litigante, como docente, cualquiera que sea el rol que ustedes como actores de derecho puedan representar, de hacerlo en forma idónea, adecuada, específica y con mucho éxito. Además de este proyecto docente, les proponemos actividades extracurriculares exitosas. La primera es un plan de una simulación de Asamblea General de Accionistas. Esto es un proyecto de aula que se ha institucionalizado durante varios años y que pretendemos que el grupo haga un simulacro de asamblea. Tratamos muchas veces que se interactúe con estudiantes y docentes de ciencias económicas y con unos evaluadores reales. Tenemos a la doctora Nancy Blanco y Karen Cocho de la Cámara de Comercio. Tenemos por parte de la Cámara de Comercio, por parte de la Superintendencia de Sociedades, el doctor Horacio del Castillo, Janio Madera y Joaquín Rodríguez. Por parte del sector empresarial tenemos al doctor Fabián Agudelo, Julián Calá, Héctor Varela, del sector real de la economía, de aseguradoras, del sector financiero y de empresarios. Tenemos profesores y docentes y especialistas en ciencias económicas, como por ejemplo el doctor Jesús Blanquicet, el doctor Jesús María Ramírez, al doctor Julio César Quintana. Tenemos liquidadores de la Superintendencia de Sociedades,
como por ejemplo la doctora Carmen Judith Vázquez. Y en fin, tenemos abogados prestigiosos del sector real de la economía y de otras disciplinas como ciencias humanas, ciencias sociales y ciencias económicas, porque recuerden que aquí esta es una asignatura o curso que se maneja de manera transversal, pero también en forma interdisciplinaria y transdisciplinaria. Con estas actividades extracurriculares pretendemos contextualizar al estudiante con la teoría con la práctica. Y el proyecto en que va encaminado, que ustedes hacen como estudiantes su simulacro, autónomamente lo preparan. Lo único que se pide es que se haga por fuera de la Universidad de Cartagena con un protocolo que compartimos, y los evaluadores, es decir, los jurados, son reales, no son simulados, los profesionales que ya les expresé. Además de el simulacro de asamblea, tenemos una visita, otra actividad extracurricular al Observatorio Financiero de la Universidad de Cartagena, que queda en el primer piso del claustro de la Merced, liderado por el doctor Julio César Quintana Pérez. Y allí podremos interactuar en tiempo real con el Bloomberg, un sistema operativo que maneja el observatorio, de cuál es el comportamiento de la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores del mundo, y de cómo nosotros podemos ser actores importantes en este mercado bursátil. Es una actividad extracurricular que es muy productiva y que gusta mucho a los que intervienen en ella. El tercero y cuarto es trabajo de campo. Habrán temas específicos que deberán investigarse en la fuente. ¿Y dónde? En la Superintendencia de Sociedades, en los expedientes de procesos concursales, en los expedientes de fusión, de escisión, de transformación, en las notarías, en el FROWIN, que es el sistema operativo de la Cámara de Comercio. Recuerden que el registro mercantil es público. Entonces tendremos que hacer trabajo de campo en esos espacios, tanto físicos como virtuales, para que la contextualización de la teoría con la práctica sea un hecho. Evaluación, señores. Como podrán observar, nuestra metodología, nuestra didáctica es muy flexible, muy a pesar de que se toman los 3 cortes que institucionalmente debemos seguir para las evaluaciones. Dentro de la autonomía del docente establecemos 2 parciales y un primer parcial que recoge todo lo que vayamos desarrollando, un segundo parcial que recogeríamos en la actividad extracurricular de la Asamblea General de Accionistas, del simulacro, y un tercer parcial que es final, en el cual interactuaríamos de todo el material, todo el curso con el docente y con unos docentes invitados sobre todo el material evacuado dentro del curso. Ello puede ser